¿Qué está pasando con la inflación en la Argentina? Ayer se publicó el índice general de precios al consumidor y registró un alza del 2,7% en octubre de 2024. Siempre se mide a mes anterior y acumula en lo que va del año un 107,0%, 107% en comparación interanual. El incremento es del 193%, sigue siendo altísimo. Pero claro, la variación intermensual empieza a bajar y eso es lo que festeja de alguna manera Milei, diciendo que los salarios se están recuperando y le están ganando a la inflación. Vamos a ver, vamos a hacer un poquito de zoom sobre este tema porque hay mucha tela para cortar. Siempre, siempre, siempre la inflación sea alta o baja, digo, en relación al poder adquisitivo, a si efectivamente afecta o no al bolsillo, hay que medirlo en relación a los ingresos. Hay que ver la relación ingresos o salarios, si querés llamarle salarios y jubilaciones, frente a la inflación. Porque puede haber una inflación medianamente alta, pero si los aumentos son altos, bueno, más o menos se compensa. Y puede haber una inflación baja, pero si no hay aumentos salariales y aumento de jubilaciones, bueno, de alguna manera eso termina afectando el poder adquisitivo. Porque de eso se trata. Una cosa es la inflación, el índice de precios al consumidor, y otra cosa es efectivamente qué pasa con el poder adquisitivo. Y para eso voy a recurrir a un ex compañero de trabajo cuando estaba en IP Noticias, en información periodística, mi ex compañero Leandro Renú, periodista especializado en economía, trabaja también en Página 12 y en la radio Futurock. Él destaca, en primer lugar, desagrega cómo fue la inflación en los regulados y en las tarifas. Los regulados son aquellos que el gobierno puede regular, efectivamente, fundamentalmente las tarifas, ¿sí? Y el nivel general es el resto. Bueno, las tarifas, el boleto del colectivo, del subte, del transporte en general. Bueno, ¿qué dice Leandro Renú? Que en el nivel general fue del 2,7% y el de las tarifas, o sea, es decir, el regulado fue del 5,4%, es decir, todo aquello que tiene que ver con pagar la luz, el gas, internet, el transporte, a ver, ¿qué más? El ABL, el alumbrado, barrido y limpieza, todo eso subió un 5,4% en general, es decir, el doble del promedio general. Claro, ¿y qué dice? Lo que sucede es que con las tarifas el gobierno termina compensando el alza de los alimentos, que fue del 1,2%, ¿sí? Un rubro que además está regulado, no está regulado por el gobierno, pero en algún sentido se autorregula por la recesión y por la crisis de los salarios. Es decir, si no hay dinero, nadie va a comprar. Bueno, ¿en qué base se está desacelerando? Hay que tomar en cuenta esto también en relación a los alimentos. Se desaceleran con un aumento zarpadísimo, tremendo que tuvo en diciembre cuando el gobierno, ni bien asumió, el gobierno de Milei impulsó una fortísima devaluación de la moneda, del peso argentino. Bueno, ahora dice que este es el número, la variación intermensual más baja desde 2021, eso dice el gobierno. Claro, en 2021 el ministro era Martín Guzmán. Ese año el PBI, el Producto Bruto, creció 10,3% y el consumo cayó 2,1%, es decir, cayó un poquito el consumo. Bueno, hoy el PBI, o sea, en ese momento, en 2021, creció 10,3%. Hoy cae 5 puntos. 5 puntos cae el Producto Bruto. Y el consumo, escuchá, que caía 2,1 en 2021, ahora cae 24 puntos. Impactante, ¿sí? Es como una comparación muy compleja para llevar adelante. Pero lo más importante que quiero resaltar de lo que dice Renú es el condicionante número 1 de la desinflación, que es el tema de la recesión, ¿sí? A ver, hay dos cosas. Primero, la recesión y el otro es el dólar intervenido, ¿sí? Entonces, ¿qué dice Renú? Bueno, vamos a ver qué pasa con la inflación. Uno, cuando se normaliza el dólar, ¿sí? ¿Qué quiere decir que el dólar está atrasado? Quiere decir que está congelado, que está planchado y que eso hace que los precios se mantengan. En un país como Argentina, tan dependiente de la divisa extranjera, en general, si aumenta el dólar, aumenta todo. Y hace bastante tiempo que el dólar está planchado. Pero muchos dicen que con la inflación que hubo se debería actualizar
y debería haber un aumento de la divisa, lo cual todo hace pensar que directamente, como ha pasado cada vez que se devalúa en la República Argentina, se va a ir directamente a precios. Esto es un gran debate que hay siempre entre distintas escuelas económicas, pero digo, más allá del debate, la realidad histórica de todos los argentinos y las argentinas es que cada vez que se devalúa ocurre directamente eso, se disparan los precios de las cosas. Pero el otro tiene que ver con la recesión. La economía está derrumbada, ¿sí? No hay prácticamente actividad económica. Cada vez que hay actividad económica también aumentan los precios, cada vez que crece la economía. Bueno, eso no está sucediendo en este momento en la República Argentina. Y por último, bueno, claro, las tarifas subieron el doble del índice de precios y eso no deja margen para ir demasiado al supermercado. Hay que ver qué pasa cuando se actualice esta medición, porque ¿qué ocurre? Está subrepresentado el nivel de las tarifas dentro de la composición del índice de precios al consumidor. Entonces, eso también, a lo que sucede actualmente, hace que no sea demasiado representativo de lo que cuestan verdaderamente las cosas a la hora de medir este índice de precios al consumidor. Y, claro, hay que ver qué pasa cuando empiece a actualizarse también el salario, ¿no? Porque en definitiva tiene que ver con eso. Y acá voy a citar a Luis Campos, otro especialista, economista de la Central de los Trabajadores Argentinos. Economista no, perdón, es sociólogo, pero se especializa en estos temas laborales y mide justamente los ingresos, estudia muchísimo las paritarias y en relación a eso, él hace una comparación de lo que está pasando ahora con respecto a el promedio salarial de 2020-2023, que dice que en ese plazo, en ese periodo de tiempo en la República Argentina se mantuvo relativamente estable, en niveles históricamente bajos y además en el marco de varios desequilibrios económicos cada vez más importantes. Todo cambió a partir de diciembre, ¿sí? Cuando el ajuste fue muy fuerte, cuando hubo una devaluación, como veníamos diciendo recién, y la recuperación fue muy, pero muy heterogénea. A partir de abril, gracias a las paritarias y a una inflación que empezaba a mostrar números decrecientes en el índice de precios al consumidor, el salario se empezó a recuperar, ¿sí? Empezó a aumentar paulatinamente a partir de los convenios colectivos de trabajo y de las paritarias. Las paritarias, para los que no son de Argentina, básicamente son los acuerdos que hay entre las partes mediadas por el Estado, digo, entre los sindicatos y los empresarios. Con la mediación del Estado se llega a un acuerdo salarial de aumento, ¿sí? Sobre todo en procesos inflacionarios. Eso es una institución histórica de la República Argentina, no solo de ese país, pero allí funciona desde hace mucho tiempo y en ese contexto, claro, se empezaron a dar aumentos salariales y de alguna manera, después de la inflación muy gruesa del 20 y del 15% en diciembre y en enero respectivamente, ya empezó a bajar el nivel de la inflación y las paritarias empezaron a generar algún tipo de aumento y algún tipo de recuperación salarial porque ya la inflación no aumentaba tanto y poco a poco el salario iba creciendo por encima de la inflación mensual, más no de la inflación interanual, teniendo en cuenta estas dos fuertes devaluaciones que hubo en diciembre. En realidad una sola, la devaluación de diciembre, pero los picos inflacionarios de diciembre y de enero que te estaba mencionando recién. Bueno, lo que dice Luis Campos es que esto está llegando a su fin, que ya en septiembre el aumento del salario real fue el más bajo desde entonces y muestra una curva que ya la estás viendo en pantalla. Dice que el sector privado registrado está en valores en un 4% por debajo del promedio 2022-2023, mientras que el sector público cae un 20%, es decir, todas las personas que trabajan en el Estado pierden casi un 20%, algo reconocido directamente por el propio Javier Milei. Pero claro, hay algo fundamental. ¿Cuál es el promedio de los dos? Porque tanto los que trabajan en el Estado como los que trabajan en el sector privado son trabajadores. Bueno, pierden con respecto a 2022-2023 un 10% del salario, ¿sí? La caída del salario es de un 10% con respecto a 2022-2023 durante este periodo
que lleva de presidencia Javier Milei. A esto hay que sumarle, bueno, para mí la situación más dramática, que tiene que ver con los jubilados, ¿sí? Con una nueva fórmula que tiende a estabilizar en valores que están un 20%, ¿sí? Si los trabajadores están un 10%, los trabajadores en promedio de todos los sectores, los jubilados, pensionados, se les dice también en otros lugares de América Latina, están en un 20% por debajo del promedio 2022-2023. Según Luis Campos, es muy, pero muy difícil que el salario real vuelva a crecer significativamente en el corto plazo. Por ahí se pueden dar algunos movimientos en sectores puntuales que son muy fuertes, que tienen mucho poder de negociación, pero no mucho más, dice Luis Campos en un hilo de Twitter que ustedes lo pueden ir a consultar, y agrega: sustentabilidad política y social de este nuevo escenario, vaya uno a saber.